Antes que los valles resonaran con el eco de piedras contra bronce, antes que las lanzas se alzaran bajo el cielo de Israel, había un secreto oculto en los campos de Belén que cambiaría el destino de las naciones. Era el año 1085 a.C., cuando las sombras de la opresión se extendían sobre la tierra prometida. En las colinas donde pastoreaban los rebaños desde tiempos ancestrales, un joven de hermosos ojos color miel y cabello rubio como el trigo maduro cuidaba las ovejas de su padre con devoción absoluta. Soy Davi, hijo de Isaí, descendiente de la noble tribu de Judá, y mi nombre significa amado del Altísimo. En aquellos días oscuros y llenos de tribulación, Israel gemía bajo el peso del terror que se cernía como nube tempestuosa. El rey Saúl, ungido por el profeta Samuel en días de esperanza, había desobedecido gravemente al Altísimo con su impaciencia y soberbia, y su reino tambaleaba como una torre construida sobre arena movediza. Los filisteos, enemigos crueles y sanguinarios del pueblo escogido, acechaban en las fronteras como lobos hambrientos, esperando el momento de devorar a las ovejas dispersas. Pero yo, en mi inocencia juvenil, no sabía nada de estas luchas políticas y espirituales que sacudían los cimientos de la nación. Era apenas el menor de 8 hermanos, el más pequeño e insignificante en la casa de mi padre, mientras mis hermanos mayores, Eliab el primogénito, Abinadab el segundo, Sama el valiente, Netaneel el prudente, Radai el fuerte, Ocem el diligente y Eliú el sabio, se ocupaban de asuntos importantes y negocios familiares, a mí me tocaba la humilde pero sagrada tarea del pastoreo en las colinas silenciosas. Con mi bastón de madera pulida y mi honda probada en 1000 batallas contra depredadores, defendía el rebaño confiado a mi cuidado como si fueran mis propios hijos. Cuando el león rugía en la oscuridad de la noche, quebrando el silencio con su bramido terrible, yo me alzaba sin temor alguno, confiando en la fuerza que el Señor ponía en mis brazos juveniles. Cuando el oso descendía hambriento de las montañas rocosas, buscando presa fácil entre mis corderos, mis manos no temblaban ni mi corazón desfallecía. El Señor de los ejércitos era mi fortaleza inconmovible, aunque aún no comprendía completamente el propósito eterno que tenía para mi vida insignificante. En la quietud sagrada de los campos, bajo el manto estrellado que Dios extendía cada noche sobre Belén, cantaba salmos al Creador del universo con voz que se alzaba como incienso. Mi arpa de madera resonaba en el silencio nocturno y las ovejas se tranquilizaban con la melodía que brotaba espontáneamente de mi corazón agradecido. No sabía entonces que estas canciones, nacidas entre rebaños y bajo estrellas, un día consolaran al mismo rey que después me perseguiría como a una fiera salvaje. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob tejía silenciosamente un plan que trascendía completamente mi comprensión humana, mientras yo, simple pastor de ovejas, cuidaba los rebaños de mi padre en las colinas de Judá. El Altísimo preparaba meticulosamente mi corazón y mi carácter para pastorear al pueblo de Israel en días venideros. Los días transcurrían en la quietud bucólica y santa de Belén, ciudad pequeña pero destinada a la grandeza eterna. Mi bisabuelo Buz, hombre justo y temeroso de Dios, había tomado por esposa a Ruth, la moabita, mujer de fe extraordinaria, y de esta unión bendita nació mi abuelo Obed. La sangre de los justos y los fieles corría por mis venas como río de bendición, preparándome para el destino glorioso que el Señor había trazado desde antes de la fundación del mundo. En aquellos mismos campos donde Ruth había espigado humildemente y encontrado redención through la bondad de Buz, yo aprendía día tras día las lecciones eternas que forjarían mi carácter como hierro en el fuego. La paciencia para esperar el tiempo perfecto de Dios, la valentía para enfrentar las fieras que amenazaban al rebaño, la confianza inquebrantable en el Dios vivo que nunca abandona a los suyos. Sin saberlo, cada día pastoreando bajo el sol abrasador o la lluvia refrescante era una preparación divina y meticulosa para pastorear la nación elegida del Altísimo en días de gloria y tribulación. Y fue entonces que el viento del destino sopló sobre Belén como un huracán divino que cambiaría para siempre el curso de la historia de Israel y de las naciones. Samuel, el último y más venerado de los jueces, el profeta respetado y temido por todo Israel desde Dan hasta Beerseba,
llegó a nuestra pequeña ciudad llevando consigo un cuerno lleno del aceite sagrado que había servido para ungir reyes. Su rostro venerable, marcado por décadas de servicio fiel al Altísimo, mostraba la solemnidad profunda de quien porta un mensaje que cambiaría la historia de Israel para todas las generaciones futuras. «Ve sin demora a casa de Isaí el belenita», le había ordenado el Señor en una visión nocturna que hizo temblar al anciano profeta, «porque he elegido de entre sus hijos a un rey para mi pueblo, un varón conforme a mi corazón que ejecutará toda mi voluntad». Mi padre Isaí, hombre temeroso de Dios y respetado en toda Belén por su integridad y sabiduría, recibió al profeta con reverencia profunda y temblor santo. Los ancianos de la ciudad, al ver llegar al poderoso Samuel sin aviso previo, temblaron como hojas en el viento, preguntándose con terror si traía juicio destructivo o bendición del cielo sobre sus cabezas y las de sus familias. El vidente los tranquilizó con palabras de paz que calmaron sus corazones angustiados. «Vengo en paz a ofrecer sacrificio solemne al Señor de los ejércitos. Santificaos y venid todos conmigo al sacrificio», declaró Samuel con voz que llevaba la autoridad de los cielos. Y santificó ceremoniosamente a Isaí y a todos sus hijos, y los llamó al sacrificio que cambiaría el rumbo de las edades y el destino de las naciones para siempre. Uno por uno, con solemnidad que cortaba el aire, mis hermanos fueron presentados ante el vidente del Altísimo como candidatos al trono más glorioso de la tierra. Eliab, el primogénito y heredero natural, alto y fuerte como un cedro majestuoso del Líbano, se acercó con la confianza natural de quien ha nacido para reinar sobre multitudes. Samuel observó detenidamente su estatura imponente, su porte real y su presencia commanding, y pensó en las profundidades de su corazón experimentado. Seguramente este es el elegido del Señor, el ungido de Israel. Pero la voz del Altísimo resonó como trueno poderoso en el corazón del profeta, interrumpiendo sus pensamientos humanos. «No mires su apariencia física ni su gran estatura impresionante, porque yo lo he desechado para siempre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos mortales, pero el Señor mira directamente el corazón y los pensamientos más secretos». Abinadab el segundo se acercó con esperanza brillando en sus ojos, luego Sama el valiente con ansias de gloria militar. Uno tras otro, mis 7 hermanos mayores pasaron solemne y expectante delante de Samuel, pero el Espíritu del Señor permaneció en silencio absoluto, sin mover el corazón del profeta hacia ninguno de ellos. El profeta, perplejo y buscando ansiosamente la voluntad divina que parecía esconderse, preguntó a mi padre con voz solemne que temblaba ligeramente: «¿Son estos todos los hijos que el Señor te ha dado? Queda el menor de todos, pero está apacentando las ovejas en los campos», respondió Isaí con voz que traicionaba su incredulidad, como si fuera completamente imposible que el Señor hubiera escogido al más pequeño e insignificante para tan gran honor y responsabilidad. «Envía inmediatamente por él, porque no nos sentaremos a la mesa sagrada hasta que él venga aquí y esté presente ante nosotros», declaró Samuel con autoridad profética que no admitía demora ni cuestionamiento alguno. Cuando llegué corriendo desde los campos donde había dejado las ovejas al cuidado de otros pastores, atravesando los senderos polvorientos de Belén bajo el sol del mediodía, aún llevaba en mi túnica sencilla el aroma característico de las ovejas y sostenía en mi mano el cayado de pastor que nunca me abandonaba. El Espíritu del Señor se movió poderosamente sobre el corazón del profeta Samuel como viento impetuoso. «Levántate inmediatamente y úngelo con el aceite sagrado, porque este es el elegido», declaró la voz inconfundible del Altísimo al alma del profeta con una autoridad divina que hizo temblar los cimientos invisibles de la eternidad y selló mi destino para siempre. La mano venerable de Samuel, temblorosa por la edad pero firme por la unción divina, se alzó solemnemente sobre mi cabeza joven como si fuera la mano misma de Dios descendiendo del trono celestial, mientras el aceite sagrado y consagrado descendía lentamente por mi frente como ríos de bendición eterna que cambiarían mi vida para siempre. En aquel momento solemne y trascendental, mientras el ungüento santo corría por mis mejillas sonrojadas hasta mi barba incipiente, el Espíritu del Señor vino sobre mí con poder incontenible y sobrenatural que transformó mi ser interior.
Una fuerza divina inundó completamente todo mi ser como fuego sagrado que purifica y fortalece, y aunque no comprendía completamente el significado profundo de aquella unción sagrada, supe en lo más profundo de mi alma que mi vida había cambiado dramáticamente para siempre. El destino eterno de Israel, el pueblo escogido del Señor, estaba ahora ligado inexorablemente al mío por los lazos invisibles pero inquebrantables del plan eterno de Dios que abarca todas las edades. El Señor Todopoderoso te ha ungido como príncipe sobre su heredad preciosa, declaró Samuel con voz profética que resonó en toda la casa y llegó hasta los corazones de todos los presentes. Mis hermanos me miraban con asombro profundo mezclado con incredulidad, y quizás con envidia creciente que no podían ocultar completamente, sin entender cómo el menor de todos, el simple pastor de ovejas, había sido elegido por el Dios de Israel por encima de todos ellos que parecían más dignos y preparados. Pero yo debía regresar inmediatamente a las ovejas que esperaban mi cuidado en los campos verdes. El plan perfecto del Altísimo requería tiempo de preparación cuidadosa y seasons de prueba que forjarían mi carácter. Durante años continuaría pastoreando fielmente, creciendo en sabiduría práctica y estatura física, sin saber exactamente cuándo ni cómo se cumpliría la palabra profética del vidente que había sellado mi destino con aceite santo. Mientras tanto, en el palacio real de Gabaa, donde residía la corte, una transformación terrible y sobrenatural se apoderaba progresivamente del alma atormentada del rey Saúl. El Espíritu del Señor se había apartado gradualmente de él como una nube que se aleja lentamente del horizonte, dejando un vacío espiritual terrible, y un espíritu maligno de tormento lo atormentaba día y noche sin descanso ni tregua. El rey, otrora valiente como un león rugiente y decidido como el hierro templado, ahora se sumía frecuentemente en episodios de ira descontrolada y desesperación profunda que lo dejaban exhausto. Sus siervos fieles, viendo el sufrimiento constante de su señor y deseando ayudarlo, le dijeron con compasión genuina: «He aquí que un espíritu malo de parte de Dios te atormenta sin cesar ni piedad. Permite que busquemos diligentemente un hombre hábil que sepa tocar el arpa con destreza, para que cuando el espíritu malo venga sobre ti con fuerza, él toque melodiosamente con su mano y encuentres alivio para tu alma atormentada». Uno de los jóvenes del palacio, que había tenido oportunidad de observar mi habilidad musical en alguna ocasión, habló entonces al rey con respeto. «He visto personalmente a un hijo de Isaí, el belenita, que sabe tocar el arpa con destreza extraordinaria, y además es valiente y vigoroso, hombre experimentado de guerra, prudente en todas sus palabras y hermoso de presencia, y lo más importante, el Señor está perpetuamente con él, de manera visible». El destino divino me llamaba desde el palacio real con voz irresistible, aunque yo aún pastoreaba ovejas inocentemente en los campos silenciosos y apacibles de Belén. Los mensajeros reales del rey Saúl llegaron a la humilde casa de mi padre como ángeles del destino divino, trayendo órdenes oficiales que alterarían completamente el curso de mi vida sencilla para siempre y me introducirían en los misterios de la corte real. «Envíame inmediatamente a David tu hijo, el que está constantemente con las ovejas en los campos», ordenó Saúl, a través de sus emisarios regios vestidos con las túnicas oficiales de la realeza. Mi padre Isaí, profundamente honrado por la solicitud real inesperada y siendo temeroso del Señor en todos sus caminos, me preparó cuidadosamente regalos dignos y apropiados para presentar al rey: un asno joven y fuerte, pan recién horneado por las manos expertas de mi madre, un odre del vino más puro y aromático de nuestras vides y un cabrito tierno de nuestro mejor rebaño. Cuando llegué por primera vez al palacio real que se alzaba majestuoso en Gabaa, quedé completamente sobrecogido por su magnificencia, que superaba ampliamente todo lo que mis ojos campesinos habían contemplado jamás en mi vida sencilla. Columnas masivas de piedra finamente labrada se alzaban hacia el cielo como las torres legendarias de Babel, y el aroma penetrante del incienso más fino y costoso llenaba todos los patios reales con una fragancia celestial que embriagaba los sentidos. Pero absolutamente nada me impresionó tanto como ver al rey Saúl por primera vez en toda su gloria real y majestad terrenal.
Alto como un gigante entre su pueblo elegido, Saúl tenía la presencia natural y majestuosa de un león dominante en su reino, pero en sus ojos, antes brillantes, percibí una sombra profunda y perturbadora que hablaba de tormentos internos. El espíritu maligno que lo atormentaba constantemente había dejado marcas visibles y dolorosas en su rostro, otrora radiante y esperanzador. Cuando me presentaron oficialmente ante él con toda la solemnidad apropiada para la ocasión, algo misterioso se movió en las profundidades del corazón atormentado del rey. Sus ojos me examinaron cuidadosamente y una extraña paz pareció descender sobre su espíritu agitado. «Quédate ahora permanentemente conmigo en el palacio, porque has hallado gracia especial en mis ojos», me dijo con voz que mezclaba autoridad real y súplica personal, y me nombró inmediatamente su escudero personal, honor reservado exclusivamente para los más dignos de confianza. Cada vez que el espíritu maligno y torturador descendía sobre Saúl como una tormenta devastadora del infierno, trayendo consigo tormentos psicológicos indescriptibles que lo dejaban temblando, yo tomaba reverentemente mi arpa de madera pulida. Las cuerdas vibraban melodiosamente bajo mis dedos como oraciones musicales que ascendían directamente al trono del cielo, y las melodías que nacían espontáneamente en lo más profundo de mi alma agradecida llenaban los aposentos reales con armonías sobrenaturales que parecían descender del mismo cielo. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía poderosamente sobre Saúl con tormento, David tomaba el arpa y tocaba hábilmente con su mano, y Saúl experimentaba alivio inmediato y estaba considerablemente mejor, y el espíritu malo se apartaba completamente de él como humo que se disipa ante el viento. En aquellos días formativos de servicio íntimo en el Palacio Real, aprendí meticulosamente los caminos complejos y a menudo traicioneros de los reyes y los nobles cortesanos. Observé con atención cuidadosa cómo se tomaban las decisiones políticas que afectaban directamente a miles de personas, cómo se dirigían estratégicamente los ejércitos en tiempos de guerra y conflicto, cómo se administraba sabiamente un reino extenso con justicia y misericordia. Sin saberlo conscientemente, el Altísimo me estaba preparando meticulosamente y paso a paso para el trono glorioso que un día ocuparía como rey ungido de Israel. Pero mi corazón nostálgico siempre regresaba con añoranza a Belén, a las ovejas inocentes de mi padre, a la simplicidad sagrada de los campos donde había aprendido las primeras y más importantes lecciones de confianza absoluta en el Señor de los ejércitos. Y entonces llegó el día que cambiaría mi destino para siempre y quedaría grabado indeleblemente en la memoria colectiva de Israel por todas las generaciones venideras hasta el fin de los tiempos. Los filisteos, enemigos ancestrales e implacables de Israel y adoradores blasfemos de dioses abominables como Dagón y Baal-Zebub, habían reunido todos sus ejércitos para la batalla decisiva como langostas innumerables que devoran completamente la tierra. En el valle estratégico de Ela, ubicado entre las ciudades fortificadas de Soco y Azeca, extendieron sus tiendas negras de guerra como una plaga siniestra que oscurecía la tierra prometida, desafiando abiertamente al Dios de los cielos y provocando su ira santa. Saúl y todos los hombres valientes de Israel acamparon frente a ellos en formación de guerra, creando líneas de batalla que se extendían por millas, y el valle entero se convirtió en un campo de tensión mortal, donde dos naciones enemigas se miraban con odio implacable e irreconciliable. Durante 40 días completos y 40 noches interminables, ningún bando se atrevió a atacar primero, creando un silencio ominoso que presagiaba la tormenta de sangre que vendría. Pero los filisteos poseían un arma secreta y terrible que helaba la sangre en las venas de cualquier guerrero: Goliat de Gat, el campeón invencible de los incircuncisos y terror de las naciones. Cada mañana cuando el sol se alzaba majestuoso en el oriente y cada tarde cuando se ocultaba sangriento en el occidente, este gigante monstruoso y blasfemo salía amenazadoramente de las filas enemigas como una pesadilla viviente hecha de carne y bronce. Su estatura sobrenatural era de exactamente 6 codos y un palmo, casi 3 metros completos de altura demoníaca que se alzaban como una torre de guerra contra el cielo mismo de Israel, desafiando al Altísimo.
Su armadura de guerra brillaba cegadoramente al sol como escamas de un dragón legendario del abismo más profundo. El yelmo masivo de bronce pulido cubría completamente su cabeza monstruosa, y una coraza pesada de escamas de bronce protegía su pecho como una fortaleza inexpugnable. Sus piernas, como troncos de árboles, estaban completamente cubiertas por grebas de bronce pulido, y entre sus hombros enormes llevaba una jabalina cuya punta afilada de hierro pesaba exactamente 600 siclos, más pesada que cualquier arma que hubiera visto hombre mortal en toda la historia de la guerra. Su lanza principal era como el rodillo masivo de un telar gigantesco manejado por titanes, y su escudero personal marchaba siempre delante de él, llevando un escudo que parecía una muralla móvil de bronce, protegiendo al gigante como una sombra de muerte que se movía por el campo de batalla. La voz atronadora de Goliat resonaba por todo el valle como el rugido espantoso de una bestia primordial del infierno, llegando hasta las montañas circundantes y haciendo eco en las cuevas. ¿Para qué habéis salido a presentar batalla como cobardes temblorosos? ¿No soy yo filisteo invencible y vosotros siervos miserables de Saúl el derrotado? Escoged de entre vosotros un hombre que tenga suficiente valor para venir contra mí en combate singular. Si él pudiere pelear valientemente conmigo y me venciere por su fuerza, nosotros seremos vuestros siervos por generaciones enteras. Y si yo pudiere más que él y lo venciere completamente, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis hasta que la muerte os lleve. Los guerreros más valientes de Israel temblaban como hojas secas en el viento del terror. Ni siquiera Saúl, con toda su estatura real impresionante, se atrevía a enfrentar al gigante blasfemo que desafiaba diariamente al ejército del Dios vivo con insolencia creciente. Mis hermanos Eliab el valiente, Abinadab el fuerte y Sama el experimentado habían marchado solemnemente con Saúl a la guerra santa contra los enemigos de Israel, mientras yo alternaba regularmente entre servir al rey atormentado en el palacio real y cuidar fielmente las ovejas de mi padre en los campos eternamente apacibles de Belén. Un día que permanecerá grabado indeleblemente en mi memoria hasta el día de mi muerte, mi padre Isaí me llamó con urgencia evidente en su voz. Toma inmediatamente para tus hermanos una medida completa de grano tostado y estos 10 panes recién horneados por tu madre, y llévalo pronto al campamento militar a tus hermanos que pelean valientemente. Lleva también estos 10 quesos del mejor que tenemos al capitán de 1000, y mira cuidadosamente cómo están tus hermanos y trae noticias ciertas de ellos a tu padre, que se inquieta constantemente por su bienestar. Obedecí inmediatamente a mi padre con toda diligencia filial y partí al amanecer hacia el valle de Ela, donde el destino eterno me esperaba sin que yo lo supiera. Al llegar al campamento militar que bullía de actividad, dejé cuidadosamente los alimentos con el encargado responsable de los bagajes y corrí presuroso hacia las líneas de batalla que se formaban, buscando ansiosamente a mis hermanos entre los miles de guerreros de Israel que se preparaban para el combate. Y fue entonces cuando lo escuché por primera vez con mis propios oídos, y mi alma entera se llenó inmediatamente de santa indignación que ardía como fuego sagrado. La voz blasfema, arrogante y desafiante de Goliat se alzó como un trueno maldito del infierno sobre el valle sagrado. Escoged un hombre que tenga suficiente valor para venir contra mí en combate. Si me vence honorablemente en combate singular, seremos vuestros siervos leales para siempre. Pero si yo lo venzo y lo destruyo completamente, vosotros seréis nuestros siervos hasta que la muerte misericordiosa os lleve. Al oír estas palabras impías que desafiaban directa y deliberadamente al Dios vivo de Israel, mi sangre joven se encendió como fuego sagrado, corriendo velozmente por mis venas. Los hombres experimentados de Israel huían aterrorizados como ovejas indefensas ante el lobo feroz. Pero yo pregunté con voz firme que traicionaba mi indignación creciente: ¿qué harán exactamente al hombre valiente que venza a este filisteo maldito y quite el oprobio vergonzoso de Israel? ¿Quién se cree que es este filisteo incircunciso para que provoque con tanta insolencia a los escuadrones sagrados del Dios viviente? Los soldados veteranos y experimentados me explicaron con admiración evidente que el rey Saúl había prometido públicamente grandes riquezas incalculables,
su hija primogénita en matrimonio honorable, y libertad perpetua de tributos para toda la casa, y descendencia del hombre suficientemente valiente que matara al gigante blasfemo. Pero cuando mi hermano mayor Eliab oyó claramente mis palabras intrépidas, se encendió súbitamente en ira fraternal intensa. ¿Para qué has descendido hasta acá, muchacho impertinente? ¿Y a quién has dejado irresponsablemente aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco perfectamente tu soberbia oculta y la malicia secreta de tu corazón, que has venido solamente para ver la batalla como si fuera un espectáculo para tu entretenimiento. Respondí con mansedumbre genuina, pero firmeza inquebrantable. ¿Qué he hecho ahora que merezca tu reprensión severa? ¿No tengo acaso el derecho fundamental de hablar libremente? Pero mi corazón ardía intensamente con celo santo por el honor del Señor de los ejércitos, y sabía con certeza absoluta que este desafío blasfemo no podía quedar sin respuesta apropiada del pueblo elegido del Altísimo. Las palabras de mi celo santo llegaron como eco resonante hasta los oídos del rey Saúl, quien mandó llamarme inmediatamente a su presencia real con urgencia que no admitía demora. Cuando me presenté ante el rey con toda la reverencia debida a su posición, declaré con voz firme y clara que resonó en toda la tienda real: no desmaye el corazón de ninguno de los tuyos a causa de este incircunciso blasfemo. Tu siervo fiel irá sin temor y peleará valientemente contra este filisteo maldito, en el nombre poderoso del Señor de los ejércitos, que nunca ha conocido derrota. Saúl me miró fijamente con incredulidad profunda, examinando cuidadosamente mi juventud evidente. No podrás tú pelear exitosamente contra este filisteo terrible y experimentado, porque tú eres apenas un muchacho sin experiencia militar, y él es hombre de guerra veterano y experimentado desde su más tierna juventud, entrenado meticulosamente en toda clase de combate mortal y técnicas de batalla. Entonces hablé desde lo más profundo de mi corazón sincero, recordando vívidamente las lecciones aprendidas en los campos solitarios. Tu siervo era pastor completamente fiel de las ovejas preciosas de su padre, y cuando venía un león rugiente del desierto o un oso feroz de las montañas y tomaba violentamente algún cordero inocente de la manada confiada a mi cuidado, salía yo tras él sin vacilar un instante y lo hería con fuerza sobrenatural y lo libraba completamente de su boca sangrienta. Y si se levantaba contra mí con furia desesperada, yo le echaba mano firmemente de la quijada y lo hería mortalmente y lo mataba sin piedad alguna. Fuese león del desierto o fuese oso de las montañas, tu siervo los mataba con la fuerza que Dios ponía en mis brazos. Y este filisteo incircunciso y blasfemo será exactamente como uno de ellos ante el poder incontenible del Altísimo, porque ha provocado con insolencia imperdonable al ejército sagrado del Dios viviente que mora eternamente en los cielos. Mis ojos brillaron con fe inquebrantable, como estrellas resplandecientes en la noche más oscura. El Señor Todopoderoso, que me ha librado milagrosamente de las garras mortales del león feroz y de las garras crueles del oso destructivo, Él mismo me librará ciertamente de la mano homicida de este filisteo maldito que desafía su santo nombre. Saúl, profundamente conmovido por mi confianza absoluta en el Dios de Israel, declaró con solemnidad real: «Ve en paz, joven valiente, y que el Señor de los ejércitos sea contigo en la batalla decisiva que determinará el destino de Israel». El rey, deseando sinceramente protegerme del peligro mortal, quiso vestirme completamente con su propia armadura real probada en batalla. Colocó cuidadosamente sobre mi cabeza joven un yelmo pesado de bronce pulido y me vistió con una coraza pesada de guerra que había resistido 1000 combates. Ciñó su espada real sobre mis vestidos, pero cuando intenté caminar con todo aquel peso desacostumbrado, no pude moverme libremente, porque no estaba familiarizado con ellas ni me habían sido probadas en combate real. No puedo andar cómodamente con esto, porque nunca lo practiqué, ni me es familiar para el combate, dije honestamente a Saúl, y me quité toda la armadura real con decisión firme. Tomé mi cayado familiar de pastor en la mano, elegí cuidadosamente 5 piedras completamente lisas y perfectas del arroyo cristalino que corría por el valle, y las puse en el saco pastoril que siempre traía conmigo en mis andanzas.
Con mi honda probada en 1000 batallas contra depredadores en la mano confiada, me acerqué decididamente al filisteo gigante que esperaba burlonamente. El Señor de los ejércitos sería mi única armadura verdadera e invencible, su nombre santo sería mi escudo impenetrable, y su poder omnipotente, mi victoria completamente segura contra cualquier enemigo. Goliat se adelantó con pasos pesados que hacían temblar violentamente la tierra bajo sus pies como si fuera un terremoto, mientras su escudero fiel marchaba delante de él como una muralla viviente de bronce pulido y terror palpable. Cuando el gigante monstruoso me vio acercándome con determinación, joven de rostro, rubio como el trigo maduro y de hermoso parecer, sin armadura protectora ni espada amenazante, me despreció completamente en su corazón endurecido por años de victoria y se burló de mí con desdén cruel. Su risa resonó estruendosamente por todo el valle como el rugido espantoso de una bestia primordial del abismo más profundo. ¿Soy yo acaso un perro callejero para que vengas a mí con palos simples como si fuera un animal despreciable que debe ser ahuyentado? Y maldijo furiosamente por todos sus dioses abominables contra mí, invocando a Dagón, Astarot y Baal-Zebub, gritando con voz que se oía hasta las montañas circundantes: «Ven acá inmediatamente, muchacho insolente y atrevido, y daré tu carne tierna a las aves hambrientas del cielo y a las bestias salvajes del campo, para que se deleiten con un banquete». Pero yo me alcé valientemente en el poder incontenible del Altísimo y proclamé con voz que resonó en todo el valle como trompeta de guerra celestial: «Tú vienes confiadamente a mí dependiendo de espada afilada y lanza mortífera y jabalina destructiva. Mas yo vengo decididamente a ti en el nombre todopoderoso e invencible del Señor de los ejércitos, el Dios viviente de los escuadrones sagrados de Israel, a quien tú has provocado blasfemamente con tus insultos y maldiciones. El Señor omnipotente te entregará hoy completamente en mi mano como cordero indefenso al matadero, y yo te venceré rotundamente y te cortaré la cabeza maldita, y daré hoy mismo los cuerpos de todos los filisteos muertos a las aves hambrientas del cielo y a las bestias feroces de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios verdadero y poderoso en Israel. Y sabrá toda esta congregación reunida y todas las naciones circundantes que el Señor no salva dependiendo de espada humana ni de lanza mortal, porque del Señor solamente es la batalla, y Él os entregará completamente en nuestras manos como a ovejas indefensas para el matadero inevitable». El gigante se levantó rugiendo de ira incontenible y se acercó amenazadoramente para encontrarse conmigo en combate mortal, confiando completamente en su fuerza sobrehumana y experiencia militar. Pero yo corrí rápidamente hacia la línea de batalla contra el filisteo arrogante, sin experimentar temor alguno en mi corazón que confiaba en Dios. Metí mi mano en el saco familiar de pastor, tomé una de las 5 piedras lisas cuidadosamente seleccionadas, la puse en mi honda probada en 1000 combates y la arrojé con toda la fuerza que Dios puso sobrenaturalmente en mi brazo. La piedra voló como rayo dirigido precisamente por el cielo e hirió al filisteo exactamente en el centro de la frente expuesta. La piedra se hundió profundamente en su frente, atravesando completamente el yelmo masivo de bronce como si fuera arcilla, y Goliat cayó pesadamente rostro en tierra como torre gigantesca que se derrumba, haciendo temblar violentamente todo el suelo circundante. Así vencí completamente al filisteo gigante con honda simple y piedra solamente, lo herí mortalmente de muerte y lo maté, sin tener espada alguna en mi mano, solamente con el poder invencible del Dios de Israel. Corrí velozmente, me puse triunfalmente sobre el filisteo caído, tomé su espada enorme, la saqué de su vaina, lo acabé de matar completamente, y le corté la cabeza con su propia arma. Los filisteos aterrorizados, viendo muerto a su campeón antes invencible, huyeron despavoridos como ovejas ante el león. Los años que siguieron fueron de gloria radiante y tribulación amarga entremezcladas, donde el Señor me bendijo abundantemente con victorias militares espectaculares, pero también permitió sabiamente que enfrentara las consecuencias dolorosas y duraderas de mis decisiones pecaminosas que mancharon mi reinado. Después de largos años de persecución implacable por parte de Saúl, quien finalmente había muerto trágicamente en batalla contra los filisteos, junto con mi amado hermano del alma Jonatán, me convertí solemnemente en rey sobre Judá en la ciudad de Hebrón,
y después sobre todo Israel unificado. Conquisté gloriosamente Jerusalén de manos de los jebuseos arrogantes y la convertí para siempre en la ciudad de David, capital eterna e inexpugnable del reino que Dios me había confiado. Con gran gozo indescriptible y celebración que duró días enteros, traje el arca sagrada de la alianza a Jerusalén en procesión solemne, danzando delante del Señor con todas mis fuerzas y sin inhibición alguna, sin importar las críticas de los que no entendían. Mi esposa Mical me despreció amargamente por mi humildad pública ante Dios, pero yo sabía en mi corazón que era completamente necesario honrar al Altísimo públicamente delante de todo el pueblo. El Señor Todopoderoso me estableció un pacto eterno e inquebrantable, prometiendo solemnemente que mi trono sería firme para siempre jamás, y que de mi descendencia vendría el Mesías tan esperado por Israel. Extendí las fronteras del reino desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, cumpliendo fielmente todas las promesas que Dios había hecho a Abraham nuestro padre. Pero en los días prósperos de mi reinado establecido, cuando debía haber estado en batalla liderando personalmente mis ejércitos contra los enemigos de Israel, me quedé cómodamente en el palacio, disfrutando de lujos y comodidades que no me correspondían. Desde la azotea real vi a Betsabé, esposa del valiente Urías el Eteo, bañándose inocentemente, y mi corazón se llenó de codicia pecaminosa y lujuria que me llevaría directamente a la ruina moral. Pequé gravemente contra ella y contra Dios, abusando de mi poder real, y cuando quedó encinta de mi simiente, tramé cobardemente la muerte cruel de su esposo fiel, enviándolo deliberadamente al frente más peligroso de la batalla, donde fue asesinado por mi orden directa. El profeta Natán vino valientemente a mí con una parábola penetrante sobre un hombre rico y sin corazón que robó la única oveja querida del hombre pobre. Cuando me indigné justamente contra aquel hombre injusto de la historia sin reconocer mi propio pecado, Natán me señaló directamente con dedo acusador y declaró con autoridad profética: «Tú eres aquel hombre malvado y sin corazón». El Señor me castigó severamente con justicia perfecta, y el hijo que tuve con Betsabé murió dolorosamente a pesar de mis ayunos desesperados y oraciones incesantes. Pero el Señor fue infinitamente misericordioso conmigo en medio del juicio merecido. Betsabé concibió de nuevo por gracia divina y dio a luz a Salomón, a quien el Señor amó desde el vientre materno. Sin embargo, las consecuencias terribles e inevitables de mi pecado trajeron violencia constante y derramamiento de sangre a mi casa real. Mi hijo Amnón violó brutalmente a su hermana Tamar, y Absalón lo mató por venganza 2 años después en Baal-Azor. Luego Absalón, mi hijo amado, se rebeló traicioneramente contra mí con corazón endurecido, forzándome a huir humillantemente de Jerusalén como un fugitivo en mi propia tierra prometida. El dolor indescriptible de ver a mi propio hijo alzarse contra mí con espada desenvainada fue como 1000 espadas atravesando mi alma. Mis últimos días llegaron inevitablemente como el ocaso dorado de una larga jornada llena de triunfos gloriosos y tragedias amargas, de gloria resplandeciente y humillación profunda, de fe inquebrantable y arrepentimiento sincero que marcó toda mi existencia. Cuando ya era anciano y completamente entrado en años, mi cuerpo debilitado por innumerables batallas y el peso de 70 años de vida intensa, mi hijo Adonías intentó audazmente usurpar el trono que no le correspondía por derecho divino. Con la ayuda traidora de Joab, mi general de toda la vida, y del sacerdote Abiatar que había servido fielmente en el pasado, se proclamó rey sin mi consentimiento real ni mi bendición paternal. Pero Betsabé, mi esposa amada y compañera de tantos años, y el profeta Natán, que había sido mi consejero espiritual, vinieron urgentemente a mí con lágrimas en los ojos, recordándome con dolor mi promesa sagrada e inquebrantable de que Salomón sería mi sucesor legítimo en el trono eterno de Israel. Sus palabras llenas de verdad despertaron en mí las fuerzas que aún me quedaban para actuar decisivamente. Con toda la autoridad real que el Señor me había concedido durante 40 años de reinado, ordené inmediatamente que Salomón fuera ungido rey en las aguas cristalinas de Gihón. Sadoc, el sacerdote fiel y leal, y Natán, el profeta verdadero, lo ungieron solemnemente con el cuerno de aceite sagrado, y todo el pueblo reunido gritó con voz unánime que se oía desde lejos:
Viva el rey Salomón, viva para siempre el ungido del Señor. Sabiendo con certeza que mis días se acercaban rápidamente al fin como sombra que se alarga al atardecer, llamé a Salomón a mi lecho de muerte y le di mis últimas instrucciones con voz debilitada pero firme en autoridad. Yo voy por el camino inevitable de todos los mortales en la tierra. Sé, pues, fuerte como león, y sé hombre conforme al corazón de Dios en todas tus decisiones. Guarda cuidadosamente los mandatos del Señor tu Dios, andando fielmente en todos sus caminos santos, y guardando escrupulosamente sus estatutos y mandamientos, sus decretos justos y sus testimonios eternos, de la manera exacta que está escrito en la ley perfecta de Moisés, para que prosperes abundantemente en todo lo que hagas y en todo lugar donde dirijas tus pasos. Para que confirme el Señor fiel la palabra que me habló solemnemente, diciendo: si tus hijos guardaren cuidadosamente mi camino, andando delante de mí con verdad absoluta, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice el Señor Todopoderoso, faltará a ti varón que se siente en el trono de Israel para siempre jamás. Le recordé también específicamente los asuntos pendientes de justicia que debía resolver con sabiduría divina, las deudas de sangre que requerían pago según la ley de Moisés, las promesas de bondad que debía cumplir fielmente con los hijos de Barzilai, que me habían ayudado en tiempos difíciles, y el castigo que merecía Simei por sus maldiciones contra el ungido del Señor. Y así, después de reinar exactamente 40 años completos, 7 años en Hebrón sobre Judá solamente, y 33 años en Jerusalén sobre todo Israel unificado, descansé finalmente con mis padres y fui sepultado con gran honor en la ciudad de David, que había conquistado gloriosamente. Morí en buena vejez, completamente lleno de días como Abraham, riquezas como ningún rey, y gloria eterna como ningún monarca antes de mí. Mi reino fue establecido para siempre, no por mis méritos humanos limitados, sino por la fidelidad inquebrantable del Señor a sus promesas eternas. Mi nombre es David, que significa amado del Señor, y esta es mi historia completa. Que todos aprendan, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar completamente.